Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar ahí en este nuevo webinar. Hoy nos vamos a centrar en estos próximos minutos pues, a desarrollar la funcionalidad estándar que tenemos en Business Central para gestionar proyectos. No solo la funcionalidad estándar, sino vamos a ver también un módulo adicional, una de las extensiones certificadas por Microsoft para mejorar toda la parte de planificación de proyectos. ¿Okay? Eh, ok. Antes de eso, pues un breve repaso a las distintas áreas funcionales que ofrece Business Central de manera estándar. Como sabréis la mayoría, pues tenemos un módulo financiero donde tendremos toda la contabilidad, toda la gestión financiera, administración, etcétera. Toda la parte de ventas, marketing, hay un pequeño CRM. Toda la parte de supply chain management, es decir, la gestión de compras, operaciones, todo lo que sería fabricación para aquellas empresas que tienen procesos productivos y las herramientas de reporting, análisis propias de Business Central, que como sabéis, con la integración con Microsoft Dataverse, pues podemos complementar con herramientas tipo Microsoft Power BI de manera pues, muy eficiente. Lo que nos centraremos hoy será, como hemos comentado, en el módulo de proyectos, en esta área funcional. Dentro del módulo de proyectos vamos a ver un breve repaso también de funcionalidades, como podría ser, por una parte, planificación de capacidades, en este caso hablaremos de recursos, toda la parte económica del proyecto, es decir, qué tenemos presupuestado y el correspondiente seguimiento en relación a lo que realmente estamos usando. Toda la parte de imputación de costes. Cuando hablamos de costes nos referimos tanto a horas como a productos, ¿de acuerdo? Y, bueno, como hemos comentado, también la gestión de recursos, que será un elemento clave para la planificación. Este es un poco el índice que vamos a seguir en los próximos 40-45 minutos. Eh, Muy rápido, pues repasamos la composición del proyecto. Como decíamos, pues al fin y al cabo en el proyecto un elemento fundamental es la composición de tareas, es decir, las distintas fases por las que vamos a, a tener que pasar para ejecutar un proyecto. Y este proyecto lo vamos, en Business Central, podemos definir distintos componentes en su planificación. Digamos, el más habitual pues, serían los recursos, es decir, la previsión de horas y la imputación de horas. Y también podemos incluir en el proyecto pues, consumo de materiales, es decir, cuando tenemos que dedicar productos, artículos, materiales que tenemos que comprar a proveedor, etcétera, que van a formar parte del descompuesto del proyecto. En muchos casos, bien sea porque compramos materiales o porque subcontratamos parte de la mano de obra, pero tendremos que tratar con proveedores, con lo cual todo el proceso de compra a proveedor, facturación de compras, etcétera, tendremos que poder vincularla al proyecto. Y habrán otros elementos de coste, como pueden ser los gastos de tipo viajes, dietas, kilometraje, etcétera, de nuestros recursos que van a estar trabajando en el proyecto. Al final, pues bueno, vamos a tener un control de tareas, la planificación del proyecto, vamos a tener que monitorizar el progreso, toda la parte analítica y un elemento importante que no está aquí pero se deduce, que sería toda la integración con la parte financiera y contable. Muy bien, el descompuesto del proyecto de manera muy gráfica tendremos una ficha de proyecto. En este proyecto podemos definir precios especiales específicamente para el proyecto o, como sabéis, pues en función de nuestro cliente, etcétera. El proyecto lo vamos a descomponer en distintas tareas y estas tareas, a su vez,
tendrán un descompuesto que es lo que en Business Central llamamos las líneas de planificación. ¿Okay? De aquí, pues vamos a sacar todas nuestras estadísticas. Lo que comentábamos antes, la integración con la contabilidad será a partir de el cálculo y la contabilización de la obra en curso, el WIP, el Work in Progress, y toda la parte de hay una serie de informes estándares que ya propone el propio Business Central, que podremos complementarlos con estadísticas o cuadros de mando en Power BI. Algunos ejemplos de estos informes, no vamos a entrar mucho en detalle, pero sí que mostramos algunos pantallazos de los informes, pues aquí tenéis algunos, ¿no? Un informe de análisis de proyecto, donde aquí ya podéis apreciar en las líneas todas las distintas tareas de un determinado proyecto y en las columnas, pues todos los datos económicos a nivel de tanto presupuestado como el uso, es decir, los costes realmente aplicados. Esto lo podemos ver a nivel estadístico para un proyecto completo o ir al detalle y verlo tarea por tarea. Otros informes, por ejemplo, comparativa de lo que teníamos previsto con lo que vamos realizando, tanto a nivel de coste como a nivel de, digamos, el importe de venta, ¿de acuerdo? En la parte de coste, tanto en la parte de coste como en la parte de venta, tendremos dos columnas, una el coste presupuestado y la venta presupuestada y lo realizado. Estos datos siempre van a estar online, es decir, no tenemos que esperar a contabilizar el proyecto ni nada de eso, simplemente a medida que vamos imputando costes, vamos actualizando estos datos económicos. Estos serían importes económicos y luego tenemos también la parte de cantidades, lo que teníamos presupuestado y lo que tenemos realmente consumido a fecha de hoy. Como veis, en el proyecto podemos tener, como habíamos dicho antes, tanto horas, es decir, tiramos de la tabla de recursos, como materiales, en este caso. ¿De acuerdo? Como podéis ver también de este informe, lo que estamos viendo es que a fecha de hoy, en este proyecto de ejemplo, pues tendríamos un pequeño problema porque habíamos presupuestado un coste de 825 y llevamos incurridos 1.500 euros de gasto. Es decir, estamos casi duplicando el coste que teníamos previsto. No obstante, a nivel de presupuesto, lo que llevaríamos realmente ejecutado y, por tanto, con derecho de facturación serían estos 2.500, a pesar de que en el contrato habíamos negociado 1.400 euros de venta solo. Y aquí pues, hemos podido negociar ampliaciones o posibles expedientes de proyecto. Muy bien. En el proyecto también tenemos vinculación con la facturación a cliente. Cuando son proyectos para cliente, podríamos gestionar un proyecto a nivel interno, por ejemplo, proyectos de I+D, pero cuando son proyectos que vamos a facturar al cliente, en función de cómo hemos configurado este proyecto, bien por time and material, bien por hitos, pues el sistema nos va a ir sugiriendo las distintas líneas de facturación. Y esto lo vemos en este informe, por ejemplo. Muy bien, esta es una diapositiva menos agradecida, pero al final es cómo está internamente construido esta área funcional de proyectos. Tendríamos una ficha de proyectos de la cual, como hemos dicho antes, en el proyecto vamos a descomponerlo en distintas tareas y estas tareas vamos a tener distintas líneas de planificación. De las líneas de planificación del proyecto vamos a generar facturas a cliente, ¿de acuerdo? Y estas facturas a cliente, tanto las facturas a cliente como, por ejemplo, facturas de proveedor, imputaciones de horas, de materiales, etcétera, todo esto lo entraremos a partir de un diario y este diario pues, nos va a generar unos movimientos de uso, es decir, movimientos en el histórico de proyecto que van a ir a encontrar nuestras tareas y de ahí a la ficha del proyecto. Desde aquí vamos a poder sacar todas nuestras estadísticas. Bueno, esto es a nivel interno un poco cómo está estructurado el módulo de proyectos de Business Central.
Si os parece, dejamos el PowerPoint, vamos a ver todo este esquema con la aplicación en Business Central. Muy bien. Vale, estoy en Business Central, estoy conectado con un rol de director de proyectos, por lo tanto las pilas de trabajo y los menús que veo aquí pues tienen en su mayor parte todo relación con el módulo de proyectos. Lo primero, antes de entrar en la parte de proyectos, pues en esta configuración tenemos definidas varias familias de recurso, es decir, tanto recursos propios como subcontratados los podemos agrupar en familias. Estas familias, yo aquí voy a trabajar con estas familias de aquí, el resto son familias que tengo configuradas, pero no van a aplicar para los ejemplos que veremos a continuación. Y en estas familias, pues bueno, yo voy a tener una agrupación de recursos dentro de mi familia de responsable de proyecto, recursos que van a estar vinculados con oficina técnica, ingeniería de producto, servicio y subcontrataciones. ¿Okay? Dentro de esta familia de recursos, para cada recurso va a pertenecer a una familia de recursos. Aquí yo tengo toda mi lista de recursos. En esta columna veis la familia de recursos. Para cada ficha de recursos vamos a poder asignar datos económicos, es decir, un precio de coste, una unidad de medida, si son horas, jornadas. Los recursos pueden ser de tipo persona o máquina. Podemos tener un precio de venta, etcétera. No voy a entrar en mucho detalle de configuración. Un elemento muy importante para la planificación de los proyectos es este elemento de capacidad, donde yo para todos mis recursos, al menos los recursos que yo voy a utilizar, aquí yo estoy viendo una capacidad por mes, lo puedo ver por semana, por día, etcétera, pero yo voy a tener una capacidad dependiendo pues, del calendario laboral, los turnos de trabajo, pues los criterios, los que tengan que ser. Yo voy a tener unas capacidades que serán estas de aquí, pues 168 horas al mes, que esto equivale pues a las 8 horas diarias de jornada laboral aproximadamente. Fijaos en mi lista de recursos, cada recurso, como decía, va a pertenecer a una familia y yo tengo unos recursos que he configurado adrede empezando pues con estos recursos que empiezan con $1 son recursos genéricos. Vais a ver en un par de minutos por qué trabajo con estos recursos genéricos que me van a ser muy prácticos para poder planificar mis proyectos. En cualquier caso, pues bueno, yo voy a tener unas capacidades para cada proyecto, para cada recurso, perdón, y si me voy a un recurso en concreto, voy a poder ver la disponibilidad de este recurso. Es decir, he escogido uno cualquiera, pues yo tendré también podemos tener vistas diarias, mensuales, semanales, etcétera. Pero yo voy a ver que, pues en en este caso, en el mes de abril, yo tengo una capacidad de 176, tendré X horas, en este caso, pues este recurso está totalmente disponible para esta fecha, ¿no? Pero tendría X horas ya en proyectos en estado pedido, es decir, proyectos que están en ejecución, proyectos que están en oferta tendré cierta capacidad, con lo cual, pues de ahí se deduce una disponibilidad del recurso. Esta es la funcionalidad estándar que nos ofrece Business Central para poder planificar y gestionar la capacidad de los recursos, pero vamos a ver inmediatamente cómo podemos de manera muy gráfica trabajar con estas capacidades y estas disponibilidades a la hora de planificar nuestro proyecto. ¿Okay? Muy bien. Dicho esto, pues hemos hablado de recursos, familias, capacidades.
Voy a obviar toda la parte de clientes y productos, ¿de acuerdo? A pesar de que si nos da tiempo, pues voy a imputar material en un proyecto, pero digamos, no voy a entrar en el detalle a describir funcionalmente pues las características de una ficha de cliente, una ficha de producto. Esto va más allá, iría más allá del módulo de proyectos, con lo cual voy directamente a echar un vistazo a nuestra lista de proyectos que tenemos en este entorno de demo. En esta lista de proyectos, yo tengo aquí proyectos muy variados de todo tipo. Voy a coger en los proyectos, pues aquí yo tengo ejemplos de proyectos de fabricación, proyectos de ingeniería, proyectos constructivos, etcétera. Todo ello trabajando con la funcionalidad estándar. Si voy a un proyecto de fabricación, por ejemplo, un poco para visualizar pues el nivel de distintos niveles de complejidad que podemos parametrizar en Business Central, pues en este ejemplo de fabricación, aquí tenemos esta estructura que decíamos de tareas del proyecto, la vemos claramente aquí, donde tenemos varias líneas. Las líneas que están marcadas en negritas es porque tienen un nivel por debajo. En este caso, pues yo tengo una estructura de tareas que equivale a una estructura de costes, que sería materia prima, donde yo tendría pues, los distintos tipos de materia prima, en este ejemplo, con nuestras columnas de importes económicos, es decir, cuál es el coste que teníamos presupuestado de consumir de material, de materia prima, pues esta línea de aquí de chapa cortada, cuál es el coste que teníamos presupuestado y cuál es el coste que tenemos realizado a fecha de hoy. Entonces, bueno, aquí tenemos distintos ejemplos de materia prima, trabajos exteriores, esto lo vamos a subcontratar a distintas subcontratas que podemos definir, mano de obra directa, aquí vamos a tener pues imputaciones de costes de recursos, ahora veremos cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Estos serían recursos propios, es decir, mano de obra directa, varios, gastos varios, esto como es una plantilla de un proyecto de fabricación, pues en esta plantilla, en este caso, no hemos imputado nada en este proyecto. Este proyecto está configurado para tener una facturación por hitos, con lo cual aquí en esta agrupación de tareas defino mis 1, 2, 3, 4 hitos de facturación. Lo cual ya veis aquí en las columnas, en estas columnas económicas no tengo datos de coste y sí que voy a tener datos de venta, precio facturable. Como puedo ver, las dos primeras facturas ya se han emitido y tenemos dos facturas pendientes de facturar, de generar, de emitir. ¿Okay? Bien, este sería un ejemplo de cómo tenemos estructurado este proyecto. Dentro de este proyecto vamos a poder ver en las estadísticas de una manera muy clara, yo creo, en esta columna de la derecha para el proyecto, cuáles son nuestros datos económicos a nivel global, totalizados, es decir, cuál es el coste que tenía previsto, 53.000 euros, cuál es el coste que llevamos realizado a fecha de hoy, 39.000 euros, y cuál es el precio que hemos contratado con nuestro cliente, 53.800. Como veis, pues aquí este proyecto tiene un margen de beneficio bastante escaso, ¿de acuerdo? Pero por cualquier motivo, pues a lo mejor nos interesa vender este proyecto sin margen, ¿vale? Pues porque nos interesa el cliente, queremos entrar, es una cuenta nueva, X, ¿de acuerdo? Aún y así, pues bueno, el coste que tenemos realizado, si lo ejecutamos bien, pues estamos por debajo del coste presupuestado. ¿Okay? Y para cada agrupación, pues podemos ver de estos 53.000 euros, por ejemplo, cómo repartimos ese coste. Pues 27.000 en horas, 25.000 en material y en esta línea de cuenta, estos serían nuestros gastos. ¿Okay? Vale. Otros ejemplos que podemos tener de proyectos, pues proyectos de ingeniería. Por ejemplo, yo aquí tengo dos plantillas. En esta plantilla que he llamado de tipo 1 y tipo 2, pues la de tipo 1 es una plantilla algo más compleja, ¿de acuerdo? Con más detalle. Pues aquí tendríamos alcance, especificaciones técnicas. Fijaos, por ejemplo, aquí en componentes de ingeniería que yo tengo dos niveles de una estructura jerárquica con dos niveles.
Es decir, componentes de ingeniería estándar se compone de diseños de herramientas y de ensamblaje de componentes. Una buena práctica cuando estamos componiendo o descomponiendo las tareas del proyecto es trabajar con este código, con el número de tarea de proyecto. Para cada agrupación definimos pues un dígito delante, por ejemplo, componentes de ingeniería para mí es 30.000 y para cada subagrupación sería 30.001, 30.002, los que vengan detrás, y para cada uno de estos, pues aquí tengo un tercer nivel. Podríamos ir añadiendo varios niveles. ¿Okay? Con lo cual, pues bueno, la estructura, aquí en el caso de fabricación, podéis ver lo mismo. Fabricación de componentes a medida, tenemos una parte de fabricación y esta parte de fabricación tenemos ensamblado, cableado, configuración, en este ejemplo. ¿Okay? Esto es una plantilla, ¿vale? Tengo otra plantilla más sencilla, por ejemplo, esta que llamo aquí de tipo 2, que es la que voy a utilizar para esta demo. ¿Por qué? Pues porque es más sencillo y pretendo generar un proyecto desde cero para poderlo planificar, con lo cual esta plantilla donde no tengo este nivel jerárquico ni un volumen de tareas tan grande, pues nos va a permitir poder generar un proyecto nuevo a partir de esta plantilla de una manera rápida y sencilla, ¿de acuerdo? Pero el ejemplo lo podríamos complicar tanto como fuera necesario. ¿Ok? En el ejemplo que voy a trabajar es, voy a crear un nuevo proyecto de ingeniería basándome en esta plantilla y esta plantilla tiene 7 tareas. Una primera de dirección de proyecto, oficina técnica, ingeniería, subcontratas, algunas trabajos de personalización que vamos a definir, instalación hasta llegar a la aceptación del cliente. ¿Ok? Muy bien, con lo cual propongo que creemos un nuevo proyecto, vamos a crearlo desde cero. El proyecto, pues el número de proyecto, por la configuración que tenemos de números de serie, el sistema ya me lo propone de manera automática. Voy a guardar este código. Descripción, pues vamos a ponerle proyecto webinar junio, por ejemplo. Y esto, como lo tengo que vincular a un número de cliente, vamos a poner un cliente al azar. Bueno, uno de los clientes que tengo, no es importante el cliente que escoja para este ejemplo. Voy a coger este de aquí. ¿Ok? Muy bien, aprovecho para comentar en la ficha del proyecto, pues tendremos unos datos de cabecera, como es el código, podríamos asignar un jefe de proyecto, podríamos asignar distintas tarifas especiales, tanto de producto como de hora, etc. El proyecto tiene una serie de estados, en este caso, pues estos son los 4 estados que nos propone el estándar de Business Central, es decir, un estado de planificación, oferta, abierto. Abierto sería proyectos que ya están en ejecución y completado. Unos grupos contables, porque todo lo que sería el registro tanto de consumo como de la contabilización de la obra en curso, los distintos métodos de obra en curso, tampoco es relevante, no voy a entrar en esta parte, pero aquí tenemos los distintos tipos de contabilización, pues podemos hacer pues, por porcentaje de compleción, por ejemplo, y esto va a aplicar unas determinadas reglas contables. Como decía, estado abierto es estado en el que el proyecto está en ejecución y en cuanto cerramos el proyecto lo cambiamos a estado completado y los proyectos en estado completado no podemos imputar más costes. Para poder imputar más costes tendríamos que reabrir el proyecto y entonces podríamos imputar. Muy bien, como novedad también aprovecho para comentar, como novedad de las últimas Wave de Business Central, nos permite la posibilidad en el proyecto de definir formas de pago y términos de pago específicamente para este proyecto. Si alguno de vosotros que estáis viendo el webinar ya estáis trabajando con el módulo de proyectos y no estáis en la última Wave, sabéis que las formas y términos de pago
por defecto cogerá lo que me viene de la ficha del cliente. Por proyecto lo podemos cambiar, como veis. Muy bien. En cuanto a duración, pues bueno, de momento lo voy a dejar en blanco, simplemente he creado el proyecto. Fijaos que no tengo ninguna tarea, no he creado ninguna tarea. Voy a coger mi plantilla, una de mis plantillas, para crear automáticamente las tareas. De aquí yo tengo ya el proyecto Webinar Junio, es el que acabamos de crear, y ahora lo que voy a hacer es copiar mis tareas desde el proyecto, vamos a buscar la plantilla de ingeniería, la tipo 2, que es la sencilla, a nuestro código proyecto, el que acabamos de crear, que es este, el 350, de nuestro webinar. ¿Ok? No queremos que vaya contra el cliente 10.000, hemos dicho que lo vamos a poner contra otro cliente. 350. Copiar a... Vale. Vale, voy a crear otro proyecto. He creado otro proyecto, el proyecto Webinar, para ir rápido. Este es el que voy a coger. Ok, aquí tenemos nuestro proyecto Webinar. Aquí tenemos las tareas que vienen de nuestra plantilla, que era nuestro proyecto de oficina técnica. Como he creado un proyecto nuevo, me ha cambiado el estado. Me interesa tenerlo en estado abierto porque voy a imputar costes, etcétera. Método de obra en curso, etcétera, pues bueno, me ha cogido el de la plantilla, podría cambiarlo, evidentemente puedo editar estos datos. Y importante para planificar, él me ha cogido unas fechas por defecto, vamos a cambiar la fecha, por ejemplo, vamos a poner lo que empiece en el mes bueno, febrero, bueno, vamos a ponerlo en el mes de marzo, por ejemplo, y que termine en el mes de junio. Estoy en fecha 2021, es mi fecha de trabajo. Voy a comprobar que así sea. Así es enero del 2021. Ok, pues ya tendríamos nuestro proyecto creado a espera de que asignemos horas y podamos planificar nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Como no hemos asignado horas, no tenemos ningún dato económico, pues todos los importes económicos ahora mismo, tanto lo puedo ver tanto en estadísticas como en las columnas de las tareas, pues tenemos todo en blanco, puesto que acabamos de crear el proyecto. Ok, voy a eliminar este, que es el que, para que no nos confundamos, con lo cual me quedo con el proyecto recién creado, que es este de aquí. Muy bien, tenemos nuestro proyecto creado, vamos pues a planificar. Para planificar, como os decía, vamos a utilizar un módulo que está basado en una extensión estándar de Business Central, que es este Visual Job Scheduler. Es un módulo de un ISV, un fabricante internacional, que es Netronic, y que nos va a ayudar mucho para poder cubrir toda la parte de planificación, que es una parte que el estándar de Business Central, pues históricamente siempre ha carecido. Es decir, en Business Central vamos a tener un control muy importante de toda la parte económica e integración con contabilidad, pero a la hora de planificar es costoso planificar con Business Central. En esta mitad de webinar que nos queda, nos vamos a centrar en esta herramienta de planificación que creo que aporta mucha potencia. Bueno, para empezar, lo que nos propone o podemos definir distintos filtros de proyectos. Es decir, a la hora de planificar, si tenemos varios planificadores o varias unidades de negocio que gestionan varios tipos de proyecto, yo podría tener pues un filtro para cada tipología de proyecto. Voy a mostrarlo todo y vamos a ver el proyecto de una forma gráfica. Como se puede intuir ya, lo que vemos aquí es en el eje horizontal, es nuestro eje de tiempo.
En las líneas vamos a ver nuestras líneas de proyecto y vamos a ver la visualización de la planificación en una forma de Gantt. Lo primero, en las líneas de este planificador, lo que yo veo son agrupaciones en función de los estados del proyecto. Es decir, todos mis proyectos en estado de planificación los vería aquí. En estado de planificación es donde yo tengo mis dos plantillas de ingeniería, la que habíamos dicho tipo 1, tipo 2. Estas plantillas también, bueno, yo puedo jugar con, digamos, con la línea temporal, el eje temporal, y aquí lo que veo es que para el proyecto, la plantilla de ingeniería tipo 1, pues bueno, tiene una duración determinada, que es la que hemos definido, y la plantilla tipo 2. No es esta la que me interesa, vamos a ir a los proyectos que están en estado oferta, pues también los podremos ver, y los proyectos terminados también podríamos verlo, aquellos que tengamos, y me interesa ver los proyectos que están en ejecución. Y de ellos, no cualquiera, sino el proyecto que acabamos de crear, que es este proyecto webinar. ¿Okay? Nos centraremos en este de aquí. Aprovecho para comentaros que los colores que apliquemos a nuestros proyectos, por defecto pues viene un color, que es este azul oscuro, pero por tipología de proyectos podríamos configurar uno u otro color. Por ejemplo, yo aquí tengo un proyecto que he definido como ausencias. Estas ausencias he configurado pues varios tipos de ausencias que pueden ser vacaciones, enfermedad, lo que queramos, ¿de acuerdo? Esto es configuración y me interesa marcarlo de color rojo, por ejemplo, como podríamos aplicar cualquier otro color, ¿ok? O sea, podemos jugar con los colores para añadir otro elemento de filtro. Bien, como comentaba, vamos a centrarnos en el proyecto webinar, que es el que acabamos de crear, y este proyecto webinar, como hemos copiado una plantilla de ingeniería, pues yo sé que este proyecto en principio debería tener estas tareas. Pero estas tareas de momento no tienen asignado ningún recurso, ni hemos planificado tiempos para estas tareas. Vamos a ello. Entonces, para poder planificar tenemos una ayuda, bueno, hay una serie de notificaciones que voy a ocultar, es decir, si yo en función de la planificación del proyecto, hay notificaciones que me vienen de otros proyectos que ahora mismo pues no me interesa centrarme, pero el planificador tiene en cuenta si estamos excediendo la capacidad disponible de nuestros recursos. Si es así, pues nos va a ir avisando de que deberíamos tomar alguna acción. Veremos ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es planificar y para planificar lo que quiero es asignar recursos a cada una de estas tareas. Para ello, lo que voy a hacer es, voy a visualizar aquí en la columna de la izquierda, es decir, a la columna de la izquierda tengo mis proyectos, me centro en mi proyecto webinar, el que acabamos de crear, y en la columna de la derecha tengo mis recursos. Entonces, vamos rápidamente, sin entretenernos mucho. Lo que voy a hacer es, para la tarea de dirección de proyecto, quiero asignar un director de proyecto. En la columna de los recursos, las agrupaciones que veo son las familias que hemos configurado en Business Central. Yo configuro una familia de responsable de proyecto, oficina técnica, ingeniería, subcontrataciones, etcétera. Esas son lo que al principio, hace 10-15 minutos, os he comentado que hemos configurado como familias de producto. Para planificar, antes de asignarlo, yo sé que de jefes de proyecto, pues tengo dos jefes de proyecto, dos recursos que están clasificados como jefe de proyecto. En lugar de, podría asignarlo o a Alfredo o a Elena, pero como no sé cómo de cargados van Alfredo o Elena, lo que voy a hacer es, lo planificaré, voy a empezar planificando con un recurso genérico, que es este recurso que hemos dicho que marcábamos con empezábamos con el signo del dólar. Entonces voy a planificar, simplemente arrastro el recurso en el tiempo que a mí me interesa, definimos una cantidad en horas, que es la unidad de medida del recurso. Vamos a suponer que pues en la dirección de proyecto preveemos invertir 40 horas. ¿De acuerdo?
Muy bien, ya tenemos asignado pues 40 horas de este responsable de proyecto. Este, insisto, es un recurso genérico y luego vamos a personalizarlo. Es decir, de este genérico lo vamos a asignar o a Alfredo o a Elena en función de la carga de trabajo que tengan. Si yo ya lo sé de antemano, pues directamente lo puedo asignar a uno de los dos. Pero ahora mismo, como hemos visto que tenemos varios proyectos abiertos en ejecución, planificados, etcétera, pues no sé cómo voy de carga. Entonces, para esta tarea de dirección de proyecto ya me está bien. En oficina técnica, pues voy a buscarme un recurso de oficina técnica, voy a coger el recurso genérico, voy a coger un recurso, lo voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que en oficina técnica, pues vamos a dedicar 80 horas. Ya lo tenemos aquí. Tenemos este recurso asignado. Lo que podríamos hacer también es, y esto es una característica que este módulo de Netronic, el VJS, aporta a Business Central, es la posibilidad de definir links. ¿De acuerdo? Yo desde aquí podría definir un link de creación, de decir, oye, esta tarea va primero y a continuación tiene que ir esta tarea. ¿De acuerdo? No puedo empezar esta tarea si no he terminado la anterior. Es decir, es una relación de final-inicio. Incluso podríamos poner un delay en días. Vamos a suponer que, bueno, después de la jefatura de proyecto, pues queremos un día de maduración para el cliente y no queremos empezar la oficina técnica hasta que no pase un día después de que terminemos la jefatura de proyecto, por ejemplo. Fijaos que la línea del link está marcada en rojo. Esto significa que no cumplimos, es decir, ahora mismo pues la oficina técnica está empezando antes, no respetamos ni terminamos, perdón, ni empezamos después de terminar la jefatura de proyecto, ni respetamos el día de delay entre las dos tareas. Luego veremos cómo corregimos eso. De momento, pues vamos a seguir vinculando recursos a nuestras tareas. Tenemos la parte de ingeniería de producto. Vamos a suponer en ingeniería de producto, pues que aquí, por lo que veo, solo tenemos un recurso. Entonces, bueno, pues este recurso vamos a asignárselo, bueno, sigo asignando el recurso genérico. Vamos a suponer que estos son 120 horas, por ejemplo, de ingeniería. Es decir, repetimos este procedimiento pues, para cada una de nuestras tareas. Vamos a definir también un link. Inicio el link, le digo que aquí termina el link y en este caso pues no hace falta un delay, ¿de acuerdo? Yo puedo jugar, es decir, puedo mover mis líneas de planificación. Como veis ahora empiezo más tarde, no respeto la condición que yo he marcado y si empiezo en lugar de antes, pues lo retraso, pues entonces sí. Subcontrata, la parte de subcontrata, voy a ir a mis recursos de subcontrataciones. En este caso no tengo ningún recurso definido como subcontratación, no me va a preocupar mucho. Lo voy a asignar, vamos a suponer que la subcontratación pues, es más corta, son 24 horas, es una tarea puntual. Vamos a definir también un link pues, entre estas dos tareas. Vamos a decirle que empezamos aquí y el siguiente tiene que ir aquí, es Finish Start. Aquí sí le vamos a dar un par de días, por ejemplo, entre que mandamos documentación, explicamos, etcétera, mínimo un par de días necesitaremos. Luego, todo lo que sería personalizaciones de ingeniería, esta tarea de aquí, pues vamos a hacerlo, por ejemplo, vamos a asignar una parte que sea de oficina técnica para bueno, mostrar que podemos jugar con dos recursos. Vamos a suponer oficina técnica, pues que 8 horas es suficiente. Vamos a marcar también este link. Marcamos el inicio. Marcamos el final. Vamos a poner un par de días también entre subcontrataciones que va, viene, nos explican. Ok, y vamos a asignar también a personalizaciones, pues parte de ingeniería.
decir, desde aquí vamos a asignar, por ejemplo, empezamos por aquí. Y en ingeniería, pues estamos algo más de tiempo. ¿De acuerdo? Y ingeniería, vamos a... Perdón, ingeniería la tenemos aquí. Son estas 40 horas. También vamos a marcar el link. Un link de finalización. Esto nos viene de subcontratas. Hemos dicho que le damos un par de días. Ok. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, nos queda la instalación. Vamos a seguir. La parte de instalación vamos a asignarla a esta familia. Recurso genérico también, hemos dicho. Vamos a ponerlo aquí. La instalación, en principio, pues está todo hecho. Vamos a poner 24 horas. Vamos a marcar también nuestro link entre estos dos recursos, es decir, hasta que no termine ingeniería no podemos empezar a instalar. Con lo cual ponemos este link, vinculamos con este, le damos un día de margen entre los dos. Me sale en rojo, lo he puesto a mano, lo he puesto mal. Aquí hay otra serie de funciones. Por ejemplo, podría cambiar la cantidad. Si en lugar de 24 decido que son 32, pues cambio la cantidad. ¿Vale? Al cambiar la cantidad, pues ya voy viendo en cada una de estas líneas, esto corresponde a las líneas de planificación del proyecto, pues que va cambiando el número. Y en la parte de aceptación, pues como hemos hecho bien el trabajo, pues vamos directamente solo con el jefe de proyecto y en principio, pues bueno, ponemos un par de jornadas, 16 horas. De estas 16 horas vamos a definir también el link. Empezamos con este y terminamos por aquí. No le ponemos margen, en este caso, no hace falta. Muy bien. Con esto pues tendríamos el proyecto, los recursos asignados. Ya no quiero asignar más recursos, no necesito esta columna visible, voy a ocultarla para ganar un poquito de espacio. Vale, tendríamos los recursos visibles, pero como lo hemos puesto manualmente, el sistema, hay cosas que estamos incumpliendo, son estas marcas que aparecen en línea roja, ¿de acuerdo? Algo tendríamos que hacer. El sistema, hay una pequeña función en la que el sistema ya me permite, con esta función de aquí, ya reordena todas las tareas que tenga detrás. Es decir, me va a cambiar en fecha respetando los lapsos de tiempo que hayamos definido. Es decir, yo desde aquí le digo que me planifique y entonces él me reordena en el tiempo, pues entre esta tarea y esta tarea va a respetar la jornada. Fijaos que hay algunas, en esta columna hay algunas líneas que aparecen en gris. Estos son los fines de semana y si recordáis en la capacidad, cuando habíamos definido la capacidad de nuestros recursos, ahí le hemos dicho cuántas horas trabaja al día, ¿de acuerdo? Y qué días trabaja. Esto serán fines de semana, con lo cual en esta semana, pues sábado y domingo, bueno, en esta y en todas, sábado y domingo, pues nuestros recursos no trabajan. ¿Ok? Muy bien. El sistema, ahora veremos que nos está planificando, en principio no tiene en cuenta que el recurso no trabaja, tenemos que ver en el histograma de disponibilidad de recursos cómo afecta las capacidades. ¿Okay? Pero de momento pues hemos hecho una primera planificación y ahora nuestro trabajo pasará por esta planificación que hemos hecho en recursos genéricos, en principio incluso con capacidades infinitas, pues cómo podemos moldear esa planificación. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es irme a una visualización por recursos en lugar del proyecto y vamos a ver cómo lo vemos en las distintas tareas. Entonces, estas primeras 40, la primera tarea que está asignada al responsable del proyecto, bueno, la ficha que se nos despliega al posicionarnos encima con el mouse, ya estamos viendo que esto corresponde al proyecto 360, que es el nuestro que acabamos de crear para este webinar, para una tarea concreta,
y el recurso donde lo tenemos asignado. El color de cada una de estas barras corresponde al tipo de proyecto o al estado del proyecto. Estos son proyectos en estado abierto y estos serían proyectos en estado planificación. Tiene este color anaranjado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de nuestra familia de recursos, lo que estamos viendo en la columna de la izquierda no son los proyectos ahora, sino que son nuestra familia de recursos. Lo que estamos viendo, si queremos ver el histograma, vemos que lo tenemos, estas 40 horas deberíamos asignarla a uno de nuestros dos recursos. Tanto Alfredo como Elena tienen disponibilidad, con lo cual podemos asignar las 40 horas a cualquiera de los dos recursos. No lo vamos a dejar en un recurso genérico, sino que lo que voy a hacer es asignarlo, pues por ejemplo, se lo damos al primero de la lista, Alfredo. ¿Okay? Muy bien, en este caso, esta tarea ya está planificada, la tiene Alfredo. Como veis, pues toda su capacidad está completa. No le podría asignar más proyectos. Tampoco no tengo más proyectos de responsable de proyecto para asignar, con lo cual vamos bien. Muy bien. Si vamos a oficina técnica, vamos a ver qué recursos tenemos disponibles. Me interesa ver el histograma de mis recursos y yo aquí lo que veo es que tengo, en este caso, tengo a Rafa, tengo a Pepe, tengo a Belino. A Belino lo tengo ya bastante ocupado, con lo cual, pues estas 80 horas se las vamos a asignar o a Rafa o a Pepe. Entonces, vamos a coger también el primero de la lista. ¿De acuerdo? Aquí lo que estoy viendo es que me está cogiendo, no quiero planificarlo digamos, en fin de semana, con lo cual voy a moverlo. Ya lo tendría, eran estas 80 horas, las 80 horas son 2 semanas, ¿de acuerdo? A pesar de que veo en la línea azul, veo 2 días, que me coge 2 días festivos, pero en realidad estas 80 horas corresponderían a mis 10 días, ¿de acuerdo? Son los 5 días laborables de esta semana más los 5 días laborables de esta otra, ¿ok? Muy bien. Vale, de oficina técnica pues ya tendríamos. A continuación tenemos que empezar las tareas de ingeniería de producto, pues seguimos con nuestra planificación. De ingeniería de producto solo tenemos a Pedro y aquí en este caso si lo pasamos a Pedro, si se lo pasamos a Pedro, pues aquí vemos un problema y es que para esta semana perfecto, pero lo que es las semanas siguientes, pues a Pedro lo tenemos muy ocupado. ¿Ok? Con lo cual lo tenemos tan ocupado como que pues hasta esta fecha de aquí no podemos asignarle nada. Entonces, desde aquí podemos hacer dos cosas. O dividimos esta tarea en dos, ¿de acuerdo? Esto lo podemos hacer con esta función de aquí. Es decir, yo podría coger y dividir esta línea, pues vamos a poner 40 horas para tener una primera semana y el resto en la otra. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí tendré... Vale. Vamos a decir que la primera parte le damos 40 horas, el resto serían 80 horas. ¿Vale? Esto ya me está bien. Aquí yo tengo mi línea de 40. Estas 40 me caben en esta semana y estas 80 voy a tener que moverlas pues, más allá de esta semana porque solo tengo a Pedro en este departamento. Entonces, estas 80 horas vamos a moverlas pues más allá. Esto, bueno, voy a comprimirlo un poquito para moverlo mejor y me lo llevo a esta semana de aquí, justo cuando acabe esta tarea que tenía aquí de otro proyecto. ¿De acuerdo? Muy bien.
el sistema me va arrastrando el resto de tareas que vienen por detrás. Entonces, desde aquí vendría la subcontratación. La subcontratación no me voy a preocupar de momento de planificarla. De la subcontratación volvemos a ingeniería. Ingeniería, esto no está asignado, no tenemos más remedio que asignárselo a Pedro, de nuevo, ¿de acuerdo? Y desde la parte de Pedro, pues tendríamos la parte de integración. Integración lo podemos asignar o a José Luis, a Brenda. Aquí estamos muy bien, tenemos disponibilidad total, con lo cual se lo asignamos al primero de la lista, por ejemplo, que sería José Luis. Y de José Luis volvemos arriba, que es para la última tarea, sería la jefatura de proyecto. Este no está asignado, vamos a asignárselo, por ejemplo, en esta semana a Alfredo, que si no recuerdo mal era el que había empezado inicialmente la primera jefatura de proyecto. ¿Ok? Muy bien, con esto ya tendríamos el proyecto planificado. Si volvemos a la visualización por proyecto, pues bueno, veríamos en nuestro proyecto que a pesar de digamos, el movimiento que hemos tenido que hacer con Pedro, ya como veis, todas las tareas están asignadas a recursos, excepto la subcontrata, que no me he preocupado en configurar proveedores, pero aquí tendríamos todas las tareas asignadas a recursos y a pesar del inconveniente que hemos tenido con Pedro, ¿vale? En la parte de ingeniería, pues hemos tenido que alargar la tarea, pero lo que vemos es que terminamos antes de la fecha que teníamos comprometida con el cliente, que era en poder terminar el proyecto en 1 de julio. Por tanto, vamos bien. ¿Ok? De esta manera tendríamos el proyecto planificado. Esta parte podemos guardar esta planificación y lo que con estos cambios que hemos hecho en la planificación podríamos ver en las líneas de planificación, como veis, ya tenemos las columnas de fecha informadas, ya tenemos las columnas de coste informadas. Estas columnas, estos costes están calculados en base al coste de hora de los recursos que hemos asignado y para cada tarea de proyecto pues podemos ver unas líneas de planificación que es las que hemos ido configurando para cada tarea en el módulo de planificación de Netronic, cómo vamos sincronizando con la ficha de proyecto dentro de Business Central, con el estándar Business Central. ¿Okay? Muy bien. Si tuviésemos algún inconveniente, por ejemplo, vamos a visualizar de nuevo a nivel de la visualización en recursos, vamos a visualizar esta tarea. Supongamos que no sé, pues Pedro es una persona que tenemos normalmente el cuello de botella y demás, pero además es que Pedro nos está pidiendo vacaciones o se pone enfermo o prevemos que la semana de junio, pues esta semana nos ha solicitado vacaciones, simplemente. Entonces, si recordáis, teníamos un proyecto habíamos definido un proyecto de ausencias. Vamos a ver. Perdonad. Ok, esto, no, a ver dónde tenía mis... voy a consultar el proyecto de ausencias. Ah, vale, lo tenía proyectos como abierto. Ok. Para mí es un proyecto abierto, lo cual voy a la parte de visualización de recursos y lo que quiero ver... Ahora, que no encontraba la manera de desplegarlo. Pues lo que voy, como comentaba, vamos a darle a Pedro, porque, bueno, pues
se lo ha ganado, pues le damos una semana de vacaciones, pero justo coincide que nos pide las vacaciones cuando tenía pues unas tareas planificadas. Vamos a suponer que nos pide una semana, equivale a 40 horas, ¿de acuerdo? Estas serían las vacaciones que le hemos dado, pero que coincide con una tarea, justamente es la tarea del proyecto que acabamos de planificar, de nuestro proyecto, el código 360, por lo tanto ya vemos que tenemos desbordada su capacidad, no puede ejecutar el proyecto y hacer vacaciones a la vez. Entonces, aquí lo que haremos es simplemente replanificar esta tarea para atrasar el proyecto, ¿de acuerdo? De esta manera, pues, bueno, puede hacer vacaciones, esta tarea tiene que empezar más tarde, ¿ok? Si con esto vamos a la ficha a la visualización de nuestro proyecto, pues deberíamos ver, bueno, no me he fijado en las fechas, pero digamos, el plazo de nuestras tareas se habrá actualizado. ¿Okay? Aún y así, pues en teoría cumplimos con la fecha de finalización del proyecto. De esta manera, pues bueno, tendremos ya toda la planificación configurada. Hemos actualizado la ficha del proyecto. Vamos muy mal de tiempo, simplemente os quiero enseñar un par de cosas más. En cuanto a la planificación, pues ya habéis visto las herramientas de planificación y simplemente para mostraros cómo imputamos, es decir, a la hora de ejecutar el proyecto, cómo los recursos pueden imputar horas a sus proyectos, voy a mostraros un par de horas. Voy a mostrar este que va en la primera semana de enero del 2021 y vamos a imputar, Brenda, este recurso. Yo tengo un par de horas por recurso. Vamos a imputar que en el proyecto en nuestro número de proyecto vamos a coger el código 360, es nuestro proyecto webinar. Podemos imputarlo contra una tarea, por ejemplo, contra la dirección de proyecto. Le decimos que ok, vamos a suponer que Brenda el miércoles 6 trabajó 8 horas y el jueves 7 trabajó 8 horas más. ¿Okay? Estas horas las enviamos. Como veis, en la columna de la derecha yo tengo una serie de horas, tengo 16 horas que imputó en otro proyecto. Estas horas ya estaban aprobadas y las horas que acabamos de entrar vuelven a ser 16 más, es decir, tenemos un total 16, 16. En este caso, estas 16 están enviadas, ¿de acuerdo? Y ahora desde el parte de horas para probar, estas 16 horas que yo tengo aquí, las voy a probar. Apruebo mis 16 horas, en teoría ya estarían todas aprobadas, y hemos completado el circuito de imputación de horas y un pequeño circuito de validación de que yo envío las horas, mi responsable me las aprueba, en este caso me las he aprobado yo mismo, y desde aquí, desde el diario de proyectos, desde la parte de administración, lo que podemos hacer es retomar el proyecto. En este caso voy a coger el 360. Bueno, en este caso, perdón, voy a hacerlo de nuevo porque he cogido las líneas de planificación también y no me interesa que me proponga imputar horas de las líneas que tengo planificadas, sino simplemente lo que quiero es que me apruebe las horas que acabo de entrar por parte de horas. Es decir, estas son las 8 y 8 horas que estoy imputando contra el proyecto del webinar, el que acabamos de crear en esta tarea, la inicial, y estas horas ahora sí las registro. Le digo que me propone estas horas, no están vinculadas a una línea de planificación, es decir, son horas imprevistas que no están vinculadas contra una tarea, pero están fuera de presupuesto.
Entonces me dice, oye, ¿las quieres vincular a tu presupuesto? O al revés, me dice, ¿quieres continuar sin vincularlas? Le digo que sí. La siguiente línea, lo mismo. Me las ha registrado y eso lo que significa es que si yo vuelvo a mi proyecto, voy al proyecto al 360, aquí ya estoy empezando a ver horas imputadas, ¿de acuerdo? A nivel de coste real, y si quiero ver los movimientos que llevo imputados, pues son estas 16 horas que hemos entrado desde el parte de horas. Me acaba de generar unos movimientos de proyecto. ¿Okay? Muy bien, de esta manera, bueno, en el diario también podríamos haber imputado material, productos, consumos, etcétera, pero esto, bueno, iría un poco más allá de la planificación. Simplemente, un poco para concluir, pues lo que hemos visto es este módulo de planificación del Visual Job Scheduler, que nos da un complemento muy interesante para poder planificar los proyectos desde Business Central, ¿ok? Sin necesidad de tener que hacer integraciones con otras aplicaciones, etcétera, y aprovechando toda la funcionalidad estándar de Business Central. Y llevamos unos 3-4 minutos de retraso. Yo concluyo aquí la exposición. No sé, Marta, si tenemos tiempo de dudas, preguntas, o simplemente pues las escribís en el chat y os las respondemos inmediatamente. No, Enrique, nos hemos comido el tiempo, que vamos 4 minutos de retraso, así que todas las dudas que tengan, que te las escribas y que las escriban y les contestaremos de manera personal. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ti, Enrique. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.